y volvemos a recurrir al sentido más básico, que es el sentido común. Si siempre se ha votado igual y no han hecho una modificación, es más, rechazaron una modificación en medio de todas estas discusiones, ¿por qué hoy tendría que ser distinto? Ese es el sentido más básico, es el sentido común. Lo quieren arreglar, no es algo que deban arreglar los consejeros del INE, no es algo que lo puedan solucionar de fondo. Le han puesto reglas, han logrado hacer dentro de ello una armonización más o menos como para evitar una injusticia más grande, pero ellos no son legisladores, no pueden legislar. Por intentar legislar, les regresaron varias decisiones desde el Tribunal Electoral, porque ellos no son quienes deben legislar. Eso lo tienen que hacer los diputados. Y lo van a hacer porque viene dentro del tema del plan C, que también entiendo que eso es lo que no le va a encantar a los partidos políticos. Y vamos a eso, partidos políticos. De los primeros posicionamientos, a mi parecer, más, llamémosle lamentables, es el del Partido Acción Nacional, porque el representante del PAN, evidentemente, hace, hace lo que ya esperábamos, se pone la playera de lagrimita y dice, quítate que ahí te voy. Escuchen sus quejas con violines de fondo, porque a quienes más les podemos reclamar el que hoy no tenga sentido su queja es al PAN y al PRI. Al PRD no, pero al PAN y al PRI sí. Entonces, este es un posicionamiento que después es prácticamente destrozado por Gerardo Fernández Noroña, que le responde directamente al representante del PAN. Pero vamos a escuchar la queja. Es una joya de Vamos a verdad. poner en lo que hoy aquí expresamos, en lo que hoy aquí decimos, va a pasar a la historia. Estamos a 6 votos de que el país tome un rumbo diverso, a tan solo 6 votos de poder seguir conservando la democracia en México. Es por ello que quiero, en mi intervención, hablar sobre el principio de representación proporcional. El origen que le dio a este concepto fue precisamente que todas las voces del país, inmersas en una expresión política, en una fuerza política, estuvieran representadas en los órganos deliberativos de la nación mexicana, como son las legislaturas tanto del Senado como del Congreso de la Unión. Ese principio de representación proporcional es asignado a estos cargos con el afán precisamente de que las minorías tengan voz en el Congreso. Y lo que se pretende con este proyecto que el día de hoy se pone a consideración de este radicado de la democracia es obtener una mayoría calificada que no tiene sustento, que no tiene asidero, artificial. Y es la interpretación ambigua del artículo 54, que en una parte queremos verla como coaliciones y en otra como fuerzas políticas, como partidos políticos. Y que a la luz de esta incongruencia precisamente es lo que nos lleva a que se asignen curules de forma ilegal y con ello llevar a cabo un fraude a la ley. Imagínense ustedes que la fuerza política mayoritaria que encabeza Morena obtuvo el 54% de los votos en las urnas. Fue lo que la sociedad, la ciudadanía, el electorado, los votantes decidieron que debería de representar, en este caso en el Poder Legislativo. Y se aspira a tener, porque así lo marcó la Secretaría de Gobernación, con esa tentación que tienen de volver al pasado, de que la Secretaría de Gobernación vuelva a controlar las elecciones a través de un consejo electoral, como en los tiempos de Bartlett, pretenden obtener el 75%. O sea, estamos hablando de quitarle a los demás partidos políticos el 20% de su votación válida emitida por los ciudadanos hacia estos partidos. Pretenden ganar en la mesa lo que la sociedad, los votantes, no les dieron en las urnas. Y en esa interpretación literal del artículo 54, ese es el pretexto precisamente para poderlo lograr y alterar este mandato que se dio en las urnas. Exactamente, compadre, exactamente. ¿Qué necesidad de quererse
robar en la mesa lo que el pueblo no les dio en las urnas. Vale la pena recordarle que a quien le dan el 85% de los votos no es al PAN, PRI, PRD, es a Morena, PT Verde. Yo sé que están, aparte me encanta porque recurren al discurso que han recurrido desde hace 5 años, Bartlett, el sistema, se cayó el sistema. ¿Y por qué no mencionan a Diego Fernández de Ceballos que mandó a quemar las boletas? Por cierto, si ya vamos a regresar a los 80 y tantos y queremos recordar ese episodio en la historia política mexicana y queremos mencionar a Bartlett, porque los del PAN no mencionan a Diego Fernández de Ceballos por mandar a quemar las urnas. ¿A poco eso fue muy democrático entonces? ¿O será que hay que esperar a que Diego Fernández de Ceballos renuncie al PAN y se vaya, no sé, a Movimiento Ciudadano, para que entonces el PAN señale a Diego Fernández de Ceballos como un error histórico en la Matrix mexicana? Dicho eso, esta es la respuesta que le termina dando Gerardo Fernández Noroña a, a este consejero, a este representante en particular, porque todos sabemos que el problema no es la fórmula. Si el problema fuera la fórmula, si el problema fuera la interpretación de la Constitución en este momento, todos ya hubieran sugerido una modificación constitucional o al menos hubieran intentado ponerla sobre la mesa. Y no, eso, esa modificación, voy a repetirlo hasta el cansancio, es una modificación que presentó en su momento Andrés Manuel López Obrador en el 22 y que en este momento está abandonando exactamente la coalición Morena PT Verde, porque es una de esas reformas constitucionales que va en el camino del plan C. Vamos con este Ya posicionamiento. se adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. El 1 de noviembre se presenta en México nuevamente el Circo del Sol. Yo sugeriría a algunos de los integrantes de esta mesa que fueran a una audición, porque las maromas que hacen son impresionantes. Voy a hablar de esas maromas en un momento más. ¿Está en discusión la Constitución? No. ¿Está en discusión la representación proporcional? Tampoco. ¿Está en discusión el sistema electoral mexicano? No. Lo que está en discusión es un acto desesperado de la oposición por detener la reforma al Poder Judicial, las reformas constitucionales que nos comprometimos en campaña y la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que está detrás de este bizarro debate, de este absurdo debate que se está dando aquí en el Instituto Nacional Electoral, porque nos quieren regatear que nuestra coalición logró el respaldo popular para hacer las reformas constitucionales que nos comprometimos en campaña, a diferencia del PRI y el PAN, que decían una cosa y hacían algo totalmente contrario a los intereses nacionales y del pueblo una vez que estaban en el Congreso. Nosotros ganamos 30 de 32 senadurías de mayoría, el 93%. Ganamos 255 distritos de mayoría, el 85%. Y quienes aquí debaten pierden de vista el pequeño detalle que la composición mayoritaria del Congreso es de las fórmulas de mayoría, porque es un sistema mixto, pero con un peso mayúsculo a las fórmulas de mayoría. Y este sistema premia a quien más triunfos de mayoría tiene. Y esto lo están dejando de lado. 93% en el Senado, 85% en la Cámara de Diputados. Aquí he escuchado a consejeras, consejeros que antes votaron esto sin parpadear y ahora sostienen argumentos contrarios. Fíjense lo que decía Claudia Zavala cuando era presidenta de la Comisión de Prerrogativas. La asignación de representación proporcional es la distribución de los puestos de representación que la ciudadanía le ha concedido mediante su voto. El INE, a pesar de todas las descalificaciones, hoy nuevamente cumple con su responsabilidad constitucional. Pero hoy se puso creativa y yo no entendí gran cosa de lo que planteó, pero como decía mi abuela, 2 de la vela y de la vela 2, hay que darle 60 diputados al PAN, 40 diputados al PRI y hay que darle una sobrerepresentación mayor porque esto es la pluralidad. Inclusive plantean que una coalición que se formó
con un objetivo político no tiene el derecho de hacer una reforma constitucional. O sea, es verdaderamente absurdo lo que aquí están planteando. La consejera Zavala por lo menos renunció al tema de que por coalición debe aplicarse la sobrerepresentación. El consejero Jaime Rivera llegó al extremo de decir que los precedentes no son relevantes porque como él votó en otra circunstancia lo que hoy está rechazando, ahora dice que eso no es importante, que lo importante es ver cómo se evita que tengamos la mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales que nos hemos planteado. E inclusive hablan de proporcionalidad cuando somos, insisto, un sistema mixto con una dominancia de los triunfos de mayoría. Se plantea que estamos eludiendo y que hay un trasvase de triunfos ahora. Yo quisiera saber de los 32 distritos que ganó Acción Nacional, ¿cuántos no habría ganado sin los votos del PRI? Porque no lo escuché decir que en este momento renuncia a esos triunfos porque no los obtuvo según su bizarro criterio en las urnas. Tampoco escuché al PRI de sus 9 triunfos creo que tuvo, decir que sin los votos del PAN no los acepta porque eso no determinó la ciudadanía. Ellos hicieron estas reglas, desaparecieron las candidaturas comunes, que en realidad es de lo que estamos hablando, y le dieron el nombre de coaliciones, plantearon esta normatividad, rechazaron la reforma al electoral que planteó el compañero presidente, la consejera Zavala incluida, se manifestó en contra, y hoy se duelen de las reglas que inclusive plantearon antes de que se formaran las coaliciones. Es de verdad impresionante escuchar los argumentos verdaderamente insostenibles, que con 6 votos se va a decidir el destino de la nación. No, señores, se decidió con 36 millones. El pueblo de México nos dio un respaldo impresionante, demoledor, contundente. Dice, ya que le gusta citar a la representación Baniaguada, dice el senador Cepeda, en 16 estados ni el PAN ni ningún partido de oposición ganó un solo distrito. En 23 estados, 2/3 solo ganó un distrito, a pesar de su coalición. En 4 estados solo ganaron 2 distritos. De 11 gobiernos estatales perdieron 4. El 2 de junio fue un terremoto, un tsunami. Por lo menos hay gentes decentes en Acción Nacional que reconocen el resultado de la elección del 2 de junio y que reconocen el mandato de las urnas que nosotros tenemos que honrar y que es un mandato legal y legítimo. Nosotros no está, bueno, dice mi amigo Dante Delgado, presiones de la Secretaría de Gobernación, por favor, si lo que hizo la Secretaría de Gobernación fue reproducir la información en base a los conteos rápidos que el propio órgano electoral dio la noche del 2 de junio y que se han modificado con discusiones sobre otros criterios adicionales. No estamos discutiendo nada, no estamos pidiendo ningún favor, no estamos pidiendo ningún trato diferente. Estamos simplemente exigiendo que se respete lo que la ciudadanía nos dio en las urnas. Yo creo que un primer problema para la oposición es que sepa perder, que deje de mentir, que deje de tergiversar, que deje de distorsionar, que tenga un poquito de vergüenza. Desaparecen partidos, les dije, son los sepultureros del PRD y ya están queriendo crear otro partido para desaparecerlo, me imagino, y no se ven en ese espejo el PRI y el PAN. No se ven en ese espejo, siguen mintiendo, denostando y sobre todo dándole la espalda a la población, que determinó con su voto que por primera vez el pueblo elija a las personas juzgadoras, que se haga valer el artículo 39 que dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones dimanan de este, y que por lo tanto es su derecho y es su responsabilidad determinar un cambio profundo, una revolución como yo he venido planteando en el Poder Judicial. Cierro con lo que inicié. Sostengo que el debate encubre su desesperación por querernos quitar
el respaldo popular en las urnas para las reformas electorales que la ciudadanía está demandando. Y eso sí sería un fraude a la Constitución. Ese sí sería un fraude a la voluntad popular. Esa sí sería una acción absolutamente torcida que buscaría ganar en la mesa lo que no les dio la ciudadanía con su voto. Ahí está. Es así de sencillo, de verdad es que es así de sencillo el tema. No estamos debatiendo el que si se tenga que hacer o no una interpretación. A ver, hay que hacer una modificación constitucional. ¿La regla es injusta? Sí, desde el 96 es injusta. Y desde el 96 en las legislaturas del 2000, 2003, o sea, la legislatura 2003, 2012, 2015, eran injustas. Todas fueron injustas, porque le estás dando más representantes plurinominales incluso a los que ganaron en las urnas. Y además, con el sistema de coaliciones y demás, se disimula bien chido, porque disimulan bien chido, el tema de la sobrerepresentación. Esta fórmula sobre todo la aplicaba el PRI con el verde, porque me encanta, ¿eh? PRI verde. La fórmula PRI verde aplicó muchísimas veces esta dinámica de sobrerepresentación que en este momento ya fue un poco modificada. Una de las modificaciones que ya aplicaron para la fórmula y que ya fueron, de hecho, aplicadas al momento de decidir cómo quedarían en la aprobación final de este proyecto, que termina por darle la mayoría morena, lo que justamente hacen es meter el tema de la afiliación efectiva. En el 2015, me voy a la legislatura del 2015 porque me tocó vivirla en carne propia. En esa legislatura del 2015, el Partido Verde terminó registrando a militantes del PRI, a políticos del PRI como si fueran propios, para que ganaran diputaciones y mediante negociaciones, evidentemente negociaciones no públicas ante el Instituto Nacional Electoral, ni mucho menos, lo que hicieron es que por 3 meses estos legisladores que originalmente son o sea, políticos que originalmente son del PRI, pero que fueron siglados por el Partido Verde, se iban a quedar en la bancada del Partido Verde. 3 meses después iban a regresar a su bancada original, que es la del PRI, y nadie les podía decir absolutamente nada, porque ya estando dentro de la Cámara de Diputados, que es justamente uno de los puntos que se toca aquí, una vez estando dentro de la Cámara ya de Diputados, ya no controlas. Es más, ni siquiera el porque seas una coalición electoral quiere decir que vas a ser una coalición legislativa. Y no porque seas una coalición legislativa vas a terminar siendo una coalición electoral. O sea, son cosas que ya se dividen y van completamente en punto y aparte. Entonces, esa situación, que era una trampilla que aprovechaba muy bien el PRI, es algo que ya se modifica porque hoy verifican que tu afiliación sea la última registrada. O sea, tú tienes que estar afiliado al partido político que te está postulando. Entonces, ahí es donde le toman el tema de la afiliación. Hay cuotas ciudadanas que esas se contabilizan aparte porque fueron parte de las cuotas que tiene cada partido político, pero las afiliaciones efectivas, pues ahí están.